Buen día, soy el Dr. Daniel Gilcodaca, cirujano plástico. El día de hoy quiero hablarles sobre la liposucción submental o liposucción de papada. Uno de los procedimientos que se realiza para el refinamiento del rostro es la liposucción de la grasa submental, conocida como lipo de papada. Cuando ésta se realiza con láser, se le denomina lipoláser de papada. Lo que busca este procedimiento es mantener la armonía entre las diferentes estructuras del rostro y el cuello. Esta imperfección obedece a múltiples causas, entre las principales figuran la obesidad, el sobrepeso o una netamente genética que es la distribución particular de la grasa. Existen personas, a pesar de ser delgadas, tienen regular cantidad de grasa en la región de la papada. Esta también es una indicación para este procedimiento. El área que se trabaja está comprendida por la parte superior, el borde inferior del maxilar inferior o mandíbula. Por la parte inferior, una línea imaginaria que va desde el cartílago tiroides, en su parte superior, hacia los ángulos de la mandíbula. Esta es el área que se trabaja. Es importante mencionar que esta técnica no se aplica para aquellas personas que han perdido de peso considerablemente, en quienes el problema ya no es la grasa, sino la piel que les sobra. Para la solución a este problema hay que emplear otras técnicas. Al terminar el procedimiento se coloca una mentonera. Esta es una cirugía ambulatoria, por lo cual el paciente sale de alta después de reposar 2 a 3 horas en la clínica. Las indicaciones postoperatorias son las siguientes. Primero, el paciente debe tomar durante 7 días antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. Segundo, deberá colocarse hielo en la región trabajada durante 10 a 15 minutos cada 3 horas los siguientes 3 días. Tercero, no podrá reposar en forma horizontal, deberá hacerlo semi-sentado en esta posición, colocando 2 a 3 almohadas. Cuarto, los movimientos laterales de la cabeza deben ser limitados hasta completar 2 semanas después de la cirugía. Quinto, la mentonera debe utilizarse 72 horas continuas después de la cirugía, tiempo después del cual solamente deberá utilizarse durante las noches, las siguientes 3 semanas. Sexto, recordar que no se podrán realizar esfuerzos físicos hasta después de 3 semanas de realizada la intervención. Hay que tener en cuenta algunos signos o síntomas que pueden aparecer durante las siguientes semanas a la operación. Primero, la piel puede quedar adormecida, poco sensible o insensible, o tal vez lo inverso, muy sensible, lo cual va a ir desapareciendo durante las siguientes semanas de la cirugía, generalmente 2 o 3. Segundo, la piel puede mostrar irregularidades, asimetrías o grumos en la zona trabajada. Esto generalmente revierte entre las 6 y 8 semanas de la cirugía. Tercero, recordar que los resultados van a poder apreciarse recién entre las 8 y 10 semanas después de la cirugía, ya que es el tiempo promedio en el cual los tejidos terminan de deshincharse. Ya sabes, si te ha gustado este video o lo has encontrado interesante, importante, dale like y compártelo. Videos similares vas a poder encontrar en mi canal de YouTube como Dr. Daniel Gilcodaca. Si tienes alguna duda, inquietud o pregunta, no dudes en realizarla a través de nuestra fanpage en Facebook, link en la descripción. Hasta la próxima.